recordarles algo. Hace unos días vino el pastor Walter. ¿Cuántos se acuerdan de la última enseñanza del pastor Walter? Yo sí me acuerdo. Él vino el 24 de junio del 2018. Y él nos enseñó una palabra que se llamaba idolatría, identidad y evangelio. Y esa palabra iba encaminada a hablar de identificar los ídolos en nuestra vida. Y nos habló de Hechos 19 del 23 al 41. Y nos habló de una primera cosa y era cómo identificar los ídolos y cómo Pablo había expuesto los ídolos. Y me inquietó mucho porque él nos hizo como un llamado y nos dijo, bueno, ahora les corresponde a ustedes seguir con la otra parte que es cómo expulsar esos ídolos, ¿cierto? Y después de eso, después de esa enseñanza, a mí me quedó una inquietud en mi corazón y desde ahí viene mi corazón latiendo con eso y es de eso que les voy a enseñar hoy. Yo dije, listo. Durante toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, vemos la palabra idolatría. ¿Cuántos la han visto? ¿Cuántos han visto muchas acciones de idolatría en la Biblia? Y toda la palabra es atravesada por la idolatría de los hombres. En la última enseñanza que di a la iglesia, hablé de ¿qué? ¿Quién se acuerda? De la Torre de Babel. Y ahí hablamos de ¿qué? De idolatría. Y listo, muchas personas y hemos escuchado muchas enseñanzas donde nos hablan de idolatría, donde nos hablan de los dioses que tenemos en nuestra vida, donde nos hablan de todo eso. Acuérdense que idolatría es algo tan sencillo, ahora les voy a dar unos significados muy interesantes, pero es algo tan sencillo como poner en el primer lugar a cualquier otra cosa o persona diferente a Dios. Eso es idolatría, para que usted lo tenga presente y vaya escribiendo significados de idolatría. Usted puede comenzar a meditar en su corazón, ¿qué es la idolatría? Y me surgió una pregunta de esta enseñanza que hizo el pastor Walter. Y la pregunta es, si bien sabemos de idolatría, entonces, ¿cómo volvemos al objeto correcto de adoración, que es Jesús? Y yo le dije, Señor, permíteme despejar esa duda, ¿cómo volver al objeto correcto de adoración? ¿Usted quiere saber eso? De eso vamos a hablar hoy. Por eso la enseñanza la he titulado ¿cómo se llama, iglesia? Volviendo al eje. Entonces, parte de la enseñanza del pastor Walter, que llamó mi atención y que yo quiero que si usted no le puso atención a eso, usted vuelva a escribirlo, es que muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer esos ídolos en nuestra vida porque están disfrazados de algo bueno. Pero estos ídolos tienen una particularidad y es que se llevan, escriba eso con letra mayúscula si puede, se llevan nuestro tiempo. Así identificamos los ídolos en nuestra vida. Entonces empiece a pensar, ¿qué se lleva mi tiempo? ¿Qué se consume mi tiempo? ¿Qué se consume mi dinero? Segunda cosa, ¿qué se consume mi fuerza? ¿Qué se consume mi fidelidad? ¿Y qué se consume mi afecto? ¿Estamos claros? El tiempo, el dinero, la fuerza, la fidelidad y los afectos. De esa manera podemos identificar un ídolo en nuestra vida. ¿Quiénes de ustedes con esas 5 cositas que le dije ya pueden decir, creo que tengo un ídolo en mi vida? ¿Cuántos? Yo, no le estoy enseñando a la gente correcta. Sí, muy bien, todos tenemos ídolos. Y vamos, además, a pensar en esto.
El tiempo, el dinero, la fuerza, la fidelidad y el afecto. Pero además hay una particularidad en los ídolos. Aparte de que se lleva todo eso de nosotros, los ídolos tienen una particularidad y es que los ídolos fallan. Los ídolos nos fallan, se nos caen del pedestal. Entonces, no sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado, pero muchas veces en la vida me he encontrado frustrada porque en lo que he puesto mi dinero, mi tiempo, mi fuerza, mi fidelidad y mis afectos, se me cae. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Y uno dice, pero ¿por qué me falló si yo le di todo mi amor, toda mi fidelidad, todo mi afecto? Entonces casi que nos sale una canción de despecho en el camino y resulta que es que creamos de eso un ídolo. ¿Por qué creamos ídolos en nuestras vidas? Porque necesitamos llenar un vacío en nuestro corazón. Pero ese vacío solamente lo llena Dios. Vamos entonces a mirar Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. Muchos de ustedes lo conocen. Se los voy a leer. Pongan mucha atención. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ese qué es? El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, les quiero contar un poquito lo que es idolatría. Entonces, hay dos significados interesantes que encontré, aparte de todos los que hemos aprendido, porque en otras ocasiones los otros pastores y yo también les hemos hablado de idolatría. Es un tema que sin lugar a dudas tendremos que seguir tocando, porque si bien la palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, seguimos teniendo dioses ajenos delante de él. Entonces, un significado es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Ese es un significado muy común. Pero hay otro significado que es el que llamó notablemente mi atención. Miren eso, es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona, por una cosa, y yo le añadiría algo más, por una acción, por un lugar, póngale el nombre que sea. Un ídolo no tiene forma de algo, tiene forma de cualquier cosa. Amor y admiración, ¿qué? Excesivas, que se sienten por una persona o por una cosa. Y entonces surge una gran pregunta que ahí vamos a comenzar a llenar nuestro taller. En la primera pregunta que hay después de la cita bíblica de Éxodo 20 del 1 al 6, y es, si el eje sobre el cual nosotros giramos todos son los ídolos, estamos girando alrededor de un montón de ídolos, entonces la pregunta que me surgió y de ahí salió la enseñanza, entonces ¿cómo volvemos al eje central, al correcto, a el espacio que hay ahí, a Jesús? Miren esta imagen, me gusta porque siempre que hago una presentación, yo pongo imágenes que nos ilustran un poquito más sobre lo que estamos aprendiendo.
Hay algo que he aprendido siendo maestra y es que todos los seres humanos tenemos diferentes formas de aprendizaje. Hay personas que son muy auditivas, pero hay personas que son visuales. Yo quiero que mire esta imagen. Eso pasa con nuestro corazón y con los ídolos. Nuestro corazón está dividido en amores para muchos ídolos. Cada uno tendrá un nombre diferente, pero todos los tenemos. Y yo no sé si usted se ha inquietado por esto, pero yo sí me he inquietado y he preguntado, ok, ¿por qué entonces nosotros buscamos ídolos? ¿Por qué nosotros nacimos, nos hicieron seres adoradores desde que fuimos creados? Por eso Efesios dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces usted dirá, ¿qué relación tiene el nombre de la enseñanza con esto? Ya vamos a entender qué. Esto se lo averigüé un poquito a mi esposo, que es el que tiene como el saber sobre estas cosas matemáticas. Entonces me di a la tarea de buscar qué es un eje. Ustedes también quieren saber qué es un eje, porque necesitamos volver al eje. Es sin lugar a dudas. Vi videos enteros sobre ejes y yo solo veía movimientos y movimientos y yo decía, qué interesante. Bueno, señor, ahora háblame de esto porque no entiendo. Bueno, entonces miren esto tan especial y lo vamos a relacionar con nuestra vida espiritual. El término eje viene del latín y posee múltiples usos, definiciones y aplicaciones. En sus orígenes representaba la barra que unía las ruedas de las carretas y más adelante la línea imaginaria que cruza el planeta Tierra de polo a polo. Entonces yo pedí ayuda a un amigo para explicarles un poquito de lo que es el eje. Entonces mire esto, ¿quiénes conocen este jueguito? Aquí lo voy a tratar de explicar así más o menos. Entonces resulta que el eje, o sea, este no tiene el palito en la mitad. Ustedes han visto que este jueguito por lo general tiene un palito en la mitad y se van ensartando las ruedas. El eje es lo que hay en la mitad. Ese eje es lo que atraviesa todas estas ruedas. El eje es esta cosita porque esta es de encajar, pero usted se va a imaginar que ahí hay el eje y entonces si lo relacionamos con nuestra vida, Dios es el eje en el cual nosotros giramos y encajamos perfectamente. Pero miren, en el campo de la mecánica, enseguida vamos a volver a este jueguito, en el campo de la mecánica lo que significa el eje. El eje en el campo de la mecánica está considerado como una pieza constructiva, interesante esa expresión, constructiva, que es útil a la hora de dirigir el desplazamiento de la rotación de un elemento o un grupo de piezas que hacen parte de un engranaje. Interesante definición. Entonces, mire esto. El eje es a través del cual giramos, ¿cierto? Aquí estamos encajando. Usted va a imaginarse que aquí está el eje. Pero mire lo que pasaría cuando no estamos en el eje. O sea, uno tira esta ruedita, ustedes me van a ayudar cogiéndola. Uno tira la ruedita y ¿qué va a pasar? Gira en diferentes maneras, miren. Todas giran igual, unas rebotan, otras giran, unas caen por un lado, otras caen por la otra. ¿Qué pasa? ¿Tienen eje? No. Entonces, ¿qué están haciendo? Un movimiento sin dirección, un movimiento sin rumbo, no tienen un eje en el cual girar. Eso pasa con los ídolos en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos ídolos, como una de las características más especiales de los ídolos es que fallan, entonces esto suele pasar con los ídolos. Nos hacen de pronto movernos, pero va a llegar un momento en que nos van a dejar estáticos, que nos van a dejar sin orden, sin movilidad, sin construcción, inactivos, desordenados, en todo sentido. ¿Estamos entendiendo la relación? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces, los seres humanos
estamos permeados absolutamente por la adoración. Estamos completamente permeados por la adoración. Aquí tengo mi ayudante personal que me va a ayudar a recoger las rueditas y me las va a ayudar a encajar nuevamente en el eje. Aquí en el eje. Y por eso, como nosotros estamos permeados 100% por la adoración, nosotros siempre vamos a estar en pro de buscar un objeto al cual adorar. Y yo en otras ocasiones se los he dicho, pero ¿adoramos a Dios o adoramos cualquier cosa en nuestra vida? Cualquier cosa. Pero en el preciso momento en que el pecado entró a nuestra vida, entonces nosotros comenzamos una lucha acérrima, una guerra por el primer lugar en nuestra vida, y ahí aparecieron ¿quiénes? Los ídolos. Ahí entraron a funcionar los ídolos. Esto es muy interesante y quiero que le ponga mucha atención. Usted ahí lo tiene en su taller para que lo vaya llenando. Lo que está subrayado, para los que no saben, lo que está subrayado es lo que debe ir en los guiones que están ahí. Suprimir la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Mírelo aquí conmigo y enseguida lo escribe. Suprimir la verdad, ¿qué es Jesús? ¿Qué es suprimir? Es quitar, arrancar, desdibujar, borrar. Póngale cualquier otro sinónimo. Suprimir la verdad. Añadir orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es que el yo se levante. ¿Quién es el yo? ¿Qué está mal en nosotros? Lo hemos estudiado en el discipulado. ¿Qué está mal en nosotros? El orgullo. Estoy mal yo. Entonces, yo suprimo la verdad que es Jesús. Esa es la manera en que yo levanto un ídolo en mi vida. Suprimo la verdad. Levanto, le añado a esa receta, le añado orgullo, que es lo peor que podemos tener en nuestra vida y que todos lo tenemos. O sea que cuando dice supremacía es que el yo se levanta por encima de cualquier cosa, y lo mezclamos con rebelión, que es la autosuficiencia, el creernos que lo sabemos todo. ¿Qué pasa con eso? Esa fuerza impulsora del pecado, y además es un coctelito suicida que nos conduce hacia la idolatría. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Cuántos lo escribieron ya en su taller? Hasta ahí vamos esbozando un poquito lo que es idolatría. Todavía no hemos hablado de cómo vamos a volver al eje. ¿Cuántos llenaron su taller ya? Ahí, muy bien. Esa parte es importante que la entendamos, porque de esos 3 puntos vamos a sacar los siguientes 3 puntos a los que vamos a volver al eje. Estos son parte de la idolatría. Eliminar a Jesús, añadir orgullo y mezclarlo con autosuficiencia. Eso más o menos es una bomba suicida, ¿cierto? Frente al orgullo, frente a la idolatría, digo. Entonces, quiero que pongan mucha atención porque le voy a leer este pasaje bíblico que es Ezequiel 16 del 6 al 9. Ezequiel 16 del 6 al 9. Parte de lo que el pastor Walter también nos enseñó era que los ídolos exigían ¿qué? Sangre. Los ídolos son agresivos, ellos exigen de nosotros sacrificio, sangre. Entonces miren lo que vio el Señor. Y yo pasé junto a ti. ¿Cuántos están escuchando? Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Ya vamos deduciendo que la adoración a los ídolos, la idolatría, nos deja al descubierto, nos deja desnudos. Y no hablo de desnudez física, hablo de desnudez espiritual.
Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y miren lo que dice después, y fuiste mía. Eso es muy hermoso, ¿no? Te lavé con agua. ¿Quién dice en la Biblia que es el agua de vida? Jesús. Y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Eso es hermoso, vale la pena que usted se vuelva a leer Ezequiel 16. A través de su palabra, Él nos muestra cómo Él vio y ve aún nuestra desnudez. ¿Causada por qué? Por nuestra constante retribución a los ídolos. Nosotros todo el tiempo, o sea, un ídolo no está sin que nosotros paguemos un precio en nuestra vida. Un ídolo siempre va a pedir de nosotros, ¿qué? Sacrificio, va a pedir de nosotros ofrenda. Entonces nosotros constantemente estamos retribuyendo a nuestros ídolos. No le voy a decir un nombre, pero sus ídolos pueden ser su trabajo, sus hijos, su esposo, su esposa, su dinero, su hobby, llámelo como quiera, la universidad, el colegio, el ministerio. Todo puede convertirse en un ídolo. Pero ¿qué pasa? El ídolo termina despojándonos de todo. ¿Quién en su vida de pronto ha tenido una persona que uno diga, esta persona tan desgastante, que uno dice, ay, me quita como todo, me roba todo, me deja agotada, me deja cansada? Eso pasa con los ídolos. Los ídolos terminan despojándonos de todo, nos terminan gastando. Y los ídolos tienen otra característica, no nos permiten crecer. Los ídolos no nos permiten crecer. Entonces, se hace necesario ¿qué? Saber que el mismo Dios, que fue el que nos llamó por nuestro nombre y nos dijo, mío tú eres, y te puse nombre y te llamé desde el vientre de tu madre. Usted se puede leer el Salmo 139 y usted dice, ay sí, yo fui elegido desde el vientre de mi madre. Entonces, miren, es el mismo Dios que en su soberanía y poder, Él es el que da el primer paso. Antes de nosotros volver al eje, es Dios el que toma la decisión de hacernos volver a Él. No somos nosotros, es su soberanía y su poder la que permite que nosotros volvamos a Él. Entonces, nosotros nos desviamos de Él, pero Él es tan absolutamente misericordioso que hace que nosotros volvamos nuevamente a Él. O sea, Él es el que da el primer paso para que volvamos a Él. Entonces, ¿cómo nos hace volver a Él? Vamos a ver entonces 3 maneras en que volvemos al eje, que es Cristo. Vamos a ver 3 maneras en las que volvemos al eje. Vamos a volver al eje entonces así, de esta manera. Primero, vamos a volver a la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Juan 14:6 también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La idolatría a los ídolos nos muestra y nos pone en evidencia cómo nosotros no conocemos a Jesús. Si nosotros conociéramos la verdad que es Jesús, entonces nosotros no tendríamos ídolos en nuestra vida. Eso quiere decir que todos necesitamos conocer suficientemente a Jesús. ¿Para qué? Para encontrar plenitud en Él. Si nosotros buscamos ídolos es porque en nuestra vida no hay plenitud. Necesitamos la plenitud que solo se puede encontrar en Él. Cuando nosotros buscamos esa plenitud en otras cosas, eso son mentiras, son falacias, son placeres momentáneos.
Pero cuando nosotros admitimos la incapacidad de esos ídolos, los ponemos en evidencia. Y me llama la atención porque quien primero puso los ídolos en evidencia fue Jesús. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y usted, ahí es donde usted pregunta, ¿y eso dónde está? En Colosenses, usted va a buscar en su casa Colosenses, se va a leer el libro de Colosenses, que es muy interesante. Y en Colosenses dice que triunfó sobre ellos. ¿Y los qué? Los expuso. ¿Qué es exponer? Poner en evidencia. Los puso en evidencia en la cruz del Calvario. Usted se va a leer eso tan interesante que dice Colosenses. Entonces, el primero en exponer los ídolos fue Jesús, porque Él no sufrió de idolatría. Pero cuando el pecado entró en nuestra vida, entonces comenzaron los ídolos en nuestra vida, pero nosotros tenemos la capacidad de evidenciar los ídolos a través de ¿qué? De la verdad de Cristo, de conocer a Cristo, porque cuando yo conozco a Cristo, entonces Cristo va tomando el lugar que merece en mi vida. ¿Y qué pasa? Los ídolos van saliendo, porque en el mismo corazón no puede haber cabida para los ídolos y para Jesús. Cuando nosotros reconocemos la incapacidad de satisfacción que tienen los ídolos en nuestra vida, entonces nosotros podemos plenamente volver a Jesús, al eje. Entonces, aquí hay un eje. Cuando un niño está aprendiendo a encajar esto, necesita entender primero que ese eje que hay en la mitad es donde él debe venir a encajar todas estas piezas. Entonces yo necesito conocer el eje sobre el cual estoy girando. Por eso nosotros en Manto de Adoración, lo primero que comenzamos a estudiar en los discipulados, ¿qué fue? Toda la persona de Jesús. Por más de 6 meses estudiamos solo a la persona de Jesús en múltiples facetas, porque es el eje en el que yo debo poner a girar mi vida. Volver a la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí en su taller usted puede poner entonces el primer punto, volver a la verdad. ¿Cuántos creen que necesitan volver a la verdad? Yo no sé si usted, pero yo sí tengo que decir, me falta mucho por aprender de Jesús. Amén. Porque Jesús no se termina de conocer, siempre tiene algo nuevo para ofrecernos, siempre tiene el factor sorpresa para nosotros. Segunda manera de volver al eje. Someter nuestro orgullo. ¿Se acuerdan que ahora hablamos? Suprimimos la verdad, entonces si antes la suprimimos, entonces ahora ¿qué debemos hacer? Volver a la verdad. Si estaba el orgullo por encima, la supremacía del yo, el yo muy crecidito, entonces ¿qué debemos hacer? Someter nuestro orgullo. Y voy a leer para ustedes Primera de Pedro 5 del 6 al 10. Miren lo que dice, pongan mucha atención. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que eso requiere de tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? En este momento, Él está
por el mundo recogiendo todos estos ejes que están, todas estas piezas que están ¿qué? Regadas, desordenadas, están por fuera. ¿Y está haciendo qué? Permitiendo que vuelvan al eje. ¿Qué es qué? Jesucristo. Mientras nosotros estamos por fuera del eje, ¿qué pasa? Estamos sufriendo. Estamos apoyándonos en los ídolos y nuestro orgullo crece. Nos pasa igual que el borracho o el drogadicto. Típico del borracho o el drogadicto. Yo sé hasta dónde llego. Yo lo puedo manejar. Tranquilo, esto no se sale de mi control. Lo mismo nos pasa con los ídolos. Yo lo sé manejar. O sea, que mi hijo es mi Dios. No, estás equivocado. Pero ¿cuántos mientras yo les leía esas 5 cosas que hacemos para identificar un ídolo, pudieron identificar algún ídolo en su vida? ¿Cuántos? Muéstrenme en cuántos. Sin miedo que aquí nadie les va a tomar una foto. La cámara está hacia mí, no hacia ustedes. Y me di a la tarea de buscar qué significa la palabra someter. La palabra someter es imponer por la fuerza o por las armas su autoridad o su voluntad. Es un término bien áspero. Entonces miren, este sentimiento de sometimiento implica que toda nuestra carne esté dispuesta a doblegarse al Señor. No es fácil, pero se hace necesario. Porque si yo quiero que el Dios de toda verdad gobierne mi vida, entonces yo tengo que someterme, humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y saben qué nos obliga este sometimiento? Nos obliga a ceder nuestros ídolos, pues es el todo por el todo. Nos estamos jugando nuestra vida, es el todo por el todo. Dios a nosotros no nos condena. Aquí a quién Dios ha condenado, a ninguno. Dios no nos condena, pero sí nos llama a que volvamos a Él. Nosotros somos los que tenemos que hacer la acción de ofrecer y despojarnos con esa autoridad que Él nos da de los ídolos. Porque es por voluntad propia que nosotros vamos. Porque Él, aunque nos llama, no nos obliga. Una cosa el que nos llame y nos diga, es tiempo, ya suelta eso, porque Él nos avisa. Él es un caballero, Él no nos va a apretar hasta el punto de ahogarnos y decirnos, entrégame el ídolo y adórame a mí. No. Él quiere que lo adoremos por gusto propio, por sometimiento, por placer de ir y girar de manera correcta hacia el eje. Y lo voy a poner en términos de orden de una mamá. Las mamás tienen una manera especial de organizar las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba pequeña, mi mamá nos tenía una repisa que era desde el piso hasta el techo para organizar las muñecas. Entonces nos ponía las de trapo o por tamaños o por así, o sea, era una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo se ve más bonito en términos visuales? ¿Esto así o así? Para los psicorrígidos esto le arderían los ojos pues muchas veces, ¿cierto? Si lo ponemos de esta manera, por ejemplo, ¿qué siente? Miren lo que pasa. ¿Sí ven? Ni siquiera se logra sostener, no se logra sostener. Nosotros no podemos decir, sí, yo adoro a Dios, pero déjeme aquí con mi orgullo. Porque el término del momento es que usted no sabe quién soy yo. O yo soy así y usted no me puede cambiar. Visualmente
Visualmente el orden de Dios es correcto cuando nos vemos girando en torno al eje de manera correcta. Los ídolos nos hacen ver delante de Dios como desordenados. Y si vamos al asunto mecánico, un eje no puede funcionar correctamente si está girando en forma incorrecta. Mi esposo me enseñaba que cuando un eje está desordenado o malo o está funcionando incorrectamente, lo primero es que hay que repararlo, ¿cierto? Y hay que mirar qué piezas del eje están malas para poderlas reparar. Entonces usted va a revisar, le queda como tarea revisar qué en su vida, qué ídolos en su vida tiene y empiece a reparar eso en su vida. Y reparar significa sacarlos. Empiece a matar, sacar los ídolos de mi vida. El solo hecho de reconocer y exponer los ídolos en mi vida me está diciendo que yo, ¿qué? Estoy cediendo mi orgullo, porque no es fácil reconocer que tenemos ídolos. No es fácil reconocer que no lo pude manejar sola. Señor, ayúdame. Recuerden que Él es el que da el primer paso para hacernos volver a Él. Nosotros no necesitamos ayuda extra de los ídolos, porque es Él el que nos afirma, nos fortalece y nos establece. Pero es Dios. Y soy yo, cuando me humillo bajo la poderosa mano de Dios, es que Él puede lograr afirmarme, fortalecerme y establecerme. ¿En qué? En el eje. Sería bueno que usted escribiera esas 3 palabras: afirmar, fortalecer y establecer. Y la tercera manera en que volvemos al eje es la dependencia absoluta de Dios. Juan 15:5 dice de esta manera tan hermosa: yo soy la vid. ¿Quién está hablando? Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí yo quiero que ustedes sean honestos conmigo. ¿Cuántos de ustedes han intentado caminar en alguna área de su vida sin Dios? ¿Y qué ha pasado? ¿Les ha ido? ¿Cómo ha sido el asunto? Interesante. ¿Ha funcionado? No funciona. Terminamos frenándonos. El éxito de la verdadera adoración a Dios es volver al eje, girar en Él y por Él, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria, para girar en torno a Él, para encajar, fuimos creados para encajar de manera precisa y perfecta en el único eje que nos dará movimiento, vida y crecimiento, que es Jesús. No encontraremos un fluir correcto de vida y plenitud en nuestra vida si nosotros estamos girando fuera del eje central, que es Jesús. ¿Por qué? Porque si estamos girando fuera del eje principal, que es Jesús, entonces nosotros no tenemos ni propósito, ni sentido, ni ninguna resonancia en esta existencia. Porque quien da vida a nuestra vida es Jesús. La palabra de Dios, este precioso libro, no me muestra por ningún lado que haya un ser diferente al Señor que pueda dar vida.
Entonces, la pregunta es, amada iglesia, ¿usted necesita vida? Yo necesito vida, necesito ir al eje nuevamente, porque apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer, dice su palabra. Para ir concluyendo, vamos a recordar las 3 cosas primero. ¿Qué 3 cosas necesitamos para volver al eje, iglesia? Primero, volver a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Segundo, ¿necesitamos qué? Someter nuestro orgullo. ¿Cuántos aquí tienen orgullo? Todos tenemos orgullo. Todos tenemos orgullo, porque eso es lo que está mal en nosotros, el orgullo. Y la tercera manera de volver al eje es ¿qué? Dependencia absoluta de Dios. Pero ¿quién es el que da el primer paso? Dios da el primer paso hacia nosotros, hacia hacernos volver a Él. Aquí en la conclusión hay varias cositas que llenar en su taller. Entonces se lo voy a leer, usted va a ir llenando. Cuando nos hacemos uno con Cristo, se hace necesario, léalo conmigo, dejar ¿qué? Todo ídolo atrás, creyendo, ¿qué sigue? Viviendo y permitiendo que su amor sea ¿qué? Perfeccionado en nosotros, hallando la plenitud de nuestra vida en la de Él. Pues es el ¿qué? Léalo conmigo, iglesia, pues es el ¿qué? Único, es el único que sabe llenar de manera precisa nuestro vacío. ¿Cuántos creen eso? Amén.